¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos comenzando Reserva para Dos y lo vamos a saludar y le vamos a dar la bienvenida al señor Oscar Cacho Fangio. ¿Cómo le va? Gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación, por supuesto. Escúchame, Cacho, ¿te puedo tutear? O sea, te Sí, tuteé, te pido disculpas, sí, puedo sí, tutearte, sí. sí, porque si no me haces más viejo todavía. ¿Me vas a responder todo? Hasta donde pueda, si te hago con el dedo así, porque ¿Tenés muchas cosas guardadas, muchos secretos tuyos y de papá? sí, yo siempre, mirá, digo que eh, cada caso es un mundo y una vez que traspones la puerta hacia la casa hay cosas que son dentro de la casa. Eso le dije muchas veces a los periodistas de Buenos Aires cuando me aparecieron mis hermanos y eso. Entonces, hay cosas que sí podés contar y otras que no se deben contar, ¿no? Bueno, ¿y cómo es ser el hijo de Juan Manuel Fangio? Mira, vamos a arrancar si querés del comienzo. Yo comencé a correr, a Sí. participar en las carreras de auto, porque una peña que me armaron en el negocio de él, de mi padre, yo trabajaba ahí, compraron un auto. En realidad él me vinculó con el equipo Renault, la primera carrera con los Gordini para correr un gran premio, con compañeros de Gastón Perkin y los hermanos Guimarães. Para decirte lo más fácil, una especie de mochilero, yo no sé si has visto los Dakar. A mí me dieron un cuarto Gordini que tenía Sí. que cargarlo de repuesto. Y yo tenía que ayudarle a cualquiera del equipo con los repuestos que llevaba, Sí. o de lo contrario sacárselo a mi auto y ponérselo a él. Fue una invitación en el año 64. Y bueno, tuve la suerte de andar bien las dos primeras etapas. Me mezclame un poquito por ahí entre los 10 primeros, Sí. y después tuve que abandonar. Eso fue a fin de año de 1964. Y ya al año siguiente me convocaron para ser piloto todo el año. Esa fue en parte, tuve otras carreras con un auto particular también, pero ahí arranqué. Y lo difícil para mí, es decir, como todo, uno puede tener muchas ganas de hacer algo, pero en todo, en la vida hay que aprender todo. La vida es un libro, digo yo. Y cualquier deporte que tome, por más ganas que tenga, tenés que tener un pedido de adaptación, un montón de cosas. Y a mí me costaba a veces no pensar en la gente, porque a veces la gente hace comparaciones Claro. y eso no es bueno. Y yo tenía que aprender y tratar de cometer los menos errores posibles, porque a lo mejor lo que no le veían a otros me lo veían a mí. Entonces era doble carga. Pero de a poquito, viste, me fui amoldando y bueno, y tuve suerte de participar en equipos y bueno, muchas cosas muy lindas que te quedan en el recuerdo. Cacho, ¿y desde qué edad vos sabías o pensabas que eras el hijo de Juan Manuel? Mirá, eso es una historia un poco difícil. Yo en realidad nunca la conté, porque te vuelvo a decir, es una intimidad, pero yo desde muy chico sabía. Te imaginas, yo me crié en un pueblo. En un pueblo, no, aunque Claro. no te cuente, escuchás a la gente. Entonces, desde muy chico, yo sabía porque escuchaba a la gente, porque a veces no tiene recauda la gente o conciencia de lo que dice y lo que hace. Y como bien dice, pueblo chico, infierno grande. Claro, sí, sí. Entonces, yo sabía hasta que mi mamá en un momento dado me lo dijo, y bueno, ya después cuando me vine de Balcarce para acá, ya unos años antes, yo terminé el primario en Balcarce, pero ya unos años antes ya tenía bastante vínculo con él porque
nos encontrábamos en temporada acá en la casa de mi abuela materna. Entonces ya tenía un vínculo con él. Si bien no tenía el apellido de él, tenía un vínculo. Por eso después pude estar en muchas carreras de él y disfrutar un poco de la vida de él, ¿no? Y en ese vínculo quizás por ahí más privado, era un vínculo, como vos lo decís, porque vos lo planteás como un vínculo, pero o un vínculo padre-hijo, no tan así. Sí, más de él hacia mí que de mi persona hacia él. Porque al no tener el periodo de muy chico con la persona que no sabes que es tu padre, sí, es difícil de adaptarse de golpe. Son cambios en la vida muy difíciles para un ser humano. Entonces, él me trataba así, porque después están en la gráfica, en las revistas, en todos lados, que él me presentaba como el hijo de él y todo, ya para todo el mundo, y al vincularme con él, ir a las carreras y todo, ya para todos era él. Si bien no tenía, digamos, los papeles en orden, pero ya para toda la gente que me iba conociendo y estando con él con más razón. Y más que nada cuando estuvo con Beba, ¿no? Tu mamá. Con mamá estuvo desde un principio, por eso te digo que la historia mía es un poco larga y no es fácil de contar tampoco. Tampoco me gusta contarla, pero voy a hacer una excepción, algunas cosas te voy a contar. Sí, mi mamá tuvo una relación con él extramatrimonial, digamos, sí, y se vino a vivir a Mar del Plata mi mamá. Entonces él venía a visitarla muy seguido a Mar del Plata hasta que se fueron juntos a Buenos Aires. Bueno, allá mamá trabajaba en distintos lugares, ¿viste? Y hasta que compraron una casa donde yo los iba a visitar después. Que ahí en la calle Talcahuano, al 100. Y bueno, ya estando en Mar del Plata mi relación era mucho más fluida. Y no hablamos en sí cuando yo empecé a correr de las carreras, porque no me gustaba comentarle. Creo que dos o tres veces le pregunté algo que tenía duda. ¿Por qué no te gustaba, Cacho? ¿Cómo? ¿Por qué no te gustaba? Porque yo quería hacer las cosas solo. Siempre me gustó hacer las cosas solo. Y lo fui a consultar 2 o 3 veces por una duda que tenía y me dijo las cosas exactas, por supuesto. Bueno, pues tuve la suerte de compartir la misión argentina con los torinos. Con los torinos. Que son, ¿qué historia esa? Ahí fuiste protagonista. Claro. En realidad fuimos 2 los Cachos que entramos últimos. Cacho Franco, sí, que es el gran amigo que tengo, que vive en Azul, sí, y yo fuimos los 2 últimos que entramos. Cacho Franco entró en reemplazo de Bordeaux. Y a mí me habían pedido para ir, pero mi padre no quería que fuera a la misión. Y Oreste Berta fue que, digamos, puso la cara por mí, dijo, no, tiene que venir Cacho, y él lo escribe en el libro, y por él fui, en realidad, representando una marca, porque elegían uno de cada marca, ¿no? Y pude ir a la misión argentina, que es uno de los recuerdos más lindos que tengo de las carreras. 84 horas. 84 horas. ¿Dónde era el lugar? En Alemania, en Nürburgring, en el llamado Infierno Verde ese. Ahora, el año pasado fueron unos amigos míos a visitar. Está todo reformado, pero hay una parte del circuito que corrimos nosotros. Para darte una idea más, suponete que se corre en Sierra de los Padres, sí, pero que tiene 25 kilómetros, no el recorrido de Sierra. Sí. Había 178 curvas por vuelta. Terrible. Y no había guarray como hay ahora, solo unos cercos de siempre verde, que un día Cupeiro lo corrió así, mejor no caerse acá,
Sí, porque todo precipicio. Y Juan Manuel, qué rol tenía en eso? Y bueno, él era, yo creo que tenía todos los roles. Pienso, por supuesto que Oreste Berta es la mano derecha nuestra porque fue el preparador, el mentor, digamos, de todo esto. Pero si no hubiera ido mi padre, pienso que hubiera sido más difícil la selección argentina. Porque yo siempre digo que haber ido con unos autos argentinos a demostrarle al mundo que acá se podían hacer cosas muy buenas y, y llevar un equipo, salvo nosotros dos que habíamos entrado últimos, pero con los demás pilotos que eran todos de primera línea también, era como jugar en el seleccionado. Y fíjate una cosa, que a veces en el seleccionado de cualquier país hay figuras muy buenas que no trascienden, porque no se encuentran cómodos o porque no le dan el juego que quieren, porque están esperando a ver qué club lo compra y paga más. Ahí íbamos todos iguales, ad honorem, porque lo único que nos pagaban los gastos, o sea, traslado, hotel y eso, pero íbamos encantados de la vida porque íbamos a representar al país con un auto acá, de hecho acá. Y los mecánicos extraordinarios, porque ellos fueron con el sueldo del mes nada más. Te digo que, y vuelvo a repetir que mi viejo hacía falta porque hubo 2 o 3 veces que había que calmar las aguas y estando él se acomodaba todo. Porque basta que dijera algo y todo el mundo le hacía ¿Era la caso. última palabra? No había discusiones. Bueno, la verdad que no había y discusiones. de lo que vos conociste a tu papá, digo, ¿cómo era tu viejo? Y bueno, yo algo parecido tengo, ¿viste? Porque yo soy medio introvertido también y él era así, tenía sus cosas también que de una faceta así. Era una persona muy buena para aconsejar a los demás porque la sapiencia de él le llegaba a todos y todo lo que le decía era justo. Pero yo digo que las grandes personalidades siempre tienen esas cosas. Trascienden en la vida por algo que hacen muy bueno, pero tienen otro lado de la vida un poco distinto, que muchos a veces no alcanzamos a entenderla o a conocerla, ¿no? ¿Y tuvo una relación importante con Perón, más allá de que fue uno de los impulsores junto al ACA para que llegue a la Fórmula 1? Mira, yo lo conocí a Perón cuando tenía 14 años. Después de una carrera agotadora en Buenos Aires que mi padre ganó, hacía 40 grados de calor de temperatura normal. Y de todos los corredores hubo solamente 2 que no se insolaron y que no pararon. Uno fue Mieres y el otro mi padre. Los demás, hasta 3 pilotos cambiaron de auto insolados, porque arriba de esos autos hacía un calor tremendo. Y me acuerdo que tuvimos que ir al palco oficial después de la carrera, al Salón VIP, y ahí tuve la oportunidad de conocerlo, pero bueno, ahí vino un médico, lo atendió porque estaba totalmente agotado. Mi No, de la carrera. ¿Y él llegó a tener una relación muy fluida con él? Sí, la relación de él con Perón vino a raíz de un director técnico en la parte deportiva del Automóvil Club Argentino que se llamaba Pancho Borgonovo. Una gran persona, un estratega, y fue el que impulsó para que Perón apoyara a los pilotos que iban a correr afuera y el que también trascendió para que se hiciera el Autódromo de Buenos Aires. Y él fue que lo vio correr a mi padre en Palermo contra los autos de primera línea con un Mecánica Nacional que él tenía, y corriendo en la lluvia. Y le dijo a Perón en su momento, hay un muchacho de un pueblito,
no muy cercano de acá de Buenos Aires, que va a pasar a la historia si usted le da una mano. Eso le dijo a Perón. Y yo no lo escuché por otras personas, sino por el mismo Borgonovo. Y bueno, Perón fue cuando entonces le dio una mano para que fueran a correr. Pero el gran salto de él, digamos, fue en la carrera del año 49 acá en Mar del Plata, que nosotros fuimos a rendir un homenaje cuando se cumplió ahora el aniversario. Ahí me parece. Claro, y ese día se calcula que hubo unas 500.000 personas en Mar del Plata. Algo inédito, ¿viste? Ujú. Y yo era muy chico y me llevaron a ver la carrera. Había gente de los cordones. Pero él al ganar ese día en forma internacional, la Fórmula 1, fue el espaldarazo más grande para ir a Europa. Y otra persona que lo ayudó muchísimo fue un corredor que había venido a disputar una carrera acá en Palermo, francés, Jean-Pierre Guimil, que corría con Cinca Gordini, y desgraciadamente después que habló por mi padre en Europa, él tiene un accidente acá en Palermo y se mata con el auto que corría en un árbol. Y cuando había ido después de la primera carrera, había vuelto a Europa, él era piloto oficial de Gordini, de la marca Gordini. Y le dijo al dueño, Amadeo Gordini, en la Argentina hay un piloto que el día que tenga un auto va a dar que hablar. O sea que tuvo un empuje, aparte por supuesto por las cualidades de él, claro, de dos personas muy importantes. En ese momento que Perón era presidente del país, del Automóvil Club, por intermedio de este hombre Pancho Borgonovo, y a su vez por Guimili en Italia. Yo digo, en la vida hay personas que nacen con un don. Considero que él siempre tuvo un don, pero siempre necesitaba una gotita de suerte en la vida, ¿no? Nuevo Valen Infinity para frentes y muros, con garantía escrita de por vida. Te garantizamos que Valen aguanta más que la pared. Valen, pintura oficial de los campeones del mundo. Y llegaste no sé, por lo menos a compartir, pues imagino, era como Maradona, digamos, en el mundo, ¿Cómo? donde iba, la gente, es mismo, se le acercaría a mucha gente. Mira, te voy a contar así, cortito. Y después te voy a hacer una pregunta de una mujer, si me lo permitís, pero después. Bueno, por ejemplo, yo cuando iba a Buenos Aires, Sí. íbamos a cenar a la Costanera. Y yo, ¿por qué a la Costanera? Íbamos como mi mamá. Lástima que no te traje una fotografía que tengo. Íbamos a la Costanera porque es el único lugar que podía comer que no lo molestaran. En el sentido de que venía gente que Sí, le firmaba claro, el sí. autógrafo, no como ahora que te sacan fotos de todos lados. Y ahí nadie lo veía, porque en esa época estaban los famosos carritos, unos carritos muy chicos de aluminio, donde cocinaban lechón y cordero, bueno, y todo lo que normalmente se come en Argentina. Y ahí nos sentábamos en una mesa en el murallón, al lado del murallón de la Costanera, que era una mesa de chapa y una silla de chapa, y comida tranquilo ahí, porque yo nunca lo vi terminar una comida caliente cuando estábamos en restaurante. Porque cada vez que lo venía él a ver, se levantaba de la mesa, la saludaba a la gente, y la comida siempre la comía fría. Entonces, a la noche cuando íbamos a la Costanera era uno de los lugares que podía cenar tranquilo. Bueno, y te puedo hacer la pregunta de esta mujer. Vos me decís si es verdad, si no es verdad. Brigitte Bardot. Sí. Ya, te dije Bueno. solo el nombre. A ver, contame. Brigitte Bardot, bueno, te voy a contar otra parte. Por ejemplo, A ver. Vos contame lo que yo puedas.
hablando la vez pasada con Oreste Berta, que nos hablamos por teléfono cada 15 días, tengo una relación muy buena con él. Él anduvo un año completo con mi padre en Europa. Y aparte de ser un gran creador, porque las cosas que ha hecho en la Argentina, ¿no? Nadie, ni se imagina, aparte de los equipos de carrera, ha hecho muchas cosas, inventos para el exterior. Pero un gran piloto. Él probaba los propios autos que hacía para correr. Pero él decía que no nació para correr, que él nació para hacer los vehículos, los pilotos. Entonces, él le confesó un día a Oreste, que me lo dijo ahora de grande, que si no hubiera estado mi mamá al lado de él, cuando empezó a correr, él hubiera ganado un solo campeonato nada más. Mi mamá tenía un genio bastante fuerte. ¿Y qué hacía? Le corría todo esto que se colgaban en Europa, y le corría a las mujeres. Entonces, él, como todo hombre, también le gustaba salir, bueno, y da la casualidad cuando van a correr a Monte Carlo que Brigitte Bardot estaba en su mejor momento y le manda a decir que fuera al barco de ella. Y bueno, y estaba mi mamá. Entonces, él lo llamó a otro corredor amigo de él y le dijo, suplantame porque yo no me puedo mover. Así que envió un suplente. Envió un suplente. No te digo el nombre porque es un piloto argentino, porque no quiero entrar en temas con otra familia porque no me gusta. No me gusta, ni tengo derecho tampoco. Pero lo salvó. Y de esas debe haber miles. Y también hay una anécdota que la supe de grande yo, que no, ahora la puedo contar porque no está él, pero la escuché de boca de él y del mejor amigo. Él, cuando tuvo el accidente en Monza, tuvo primero 30 días acostado en una cama de madera, con unas pesas, con la cabeza suelta, en el borde de la cama de madera, y unas pesas agarradas con un cuero en la pera, y que le hacían tracción para mantenerlo, a ver si las vértebras se le podían soldar. Eso fue en su momento un médico argentino que estaba allá paseando que lo atendió. Entonces, lo habían internado en el mismo hospital de Monza, que si bien era un hospital grande, no tenía los últimos adelantos. Y estaba atendido por monjas, aparte de médicos, porque en esas épocas, muchos hospitales estaban atendidos por monjas. Y entonces, el médico, por supuesto, prohibió todas las visitas, nadie le podía ver, solamente podía estar mi mamá y Froilán González. Entonces, mi mamá, hasta que pasaron 30 días, que ahí le pusieron un yeso que le abarcaba todo el pecho y la espalda, era como un robot como quedó él, ¿no? Le llegaba hasta más arriba de la nuca, y para poderlo poner en una cama más normal, ¿no? Porque la verdad era un suplicio eso. Y eran época de verano, hacía mucho calor. Mi mamá había conseguido que las monjas le trajeran un ventilador, porque ahí no había equipo de aire acondicionado en esa época ni nada. Y te vuelvo a repetir, a la mañana venía Froilán, mi mamá salía de la habitación, aprovechaba, si iba a duchar a un baño que tenía ducha y las monjas le permitían para que se duchara y se cambiara. Y cuando mi mamá volvía, a lo mejor comía algún sándwich o algo, ya Froilán salía de la habitación y volvía a entrar mamá. Bueno, todo eso durante 30 días. Pero un día que estaba Froilán esperando para que saliera mi mamá, vio venir una italiana que había salido en un momento
a lo mejor mi viejo con ella. Entonces le digo, mira, no podés entrar porque está beba adentro, te va a sacar de los pelos, ¿no? Aparte, como está él en esa circunstancia. Bueno, no, pero que debería haber, no sé, y se fue. Pasaron 2 o 3 días y llega Froilán para suplantar a mi mamá a la mañana y la ve a mi mamá afuera que estaba fumando un cigarrillo y le dice, ¿qué vino el médico, Beba, que saliste? No, vino una monjita a verlo para rezar por ahí, que le pidió permiso y la dejé que entrara. Pero cuando la monjita salió, Froilán se puso de todos colores, porque era esta mujer que había venido a La verla italiana. disfrazada de monja. Dice, yo me puse de todos colores. Froilán lo contó primero solo y después un día delante de mi padre. Yo me puse de todos los colores. Si Beba se da cuenta y se me mata a mí y a la monja. Así que vino 5 minutos, ahora está, lo sumo para verlo nada más. Fue la única visita extra, digamos, que tuvo en ese momento. Cacho. Te vuelvo a repetir, esto lo cuento. Si él estuviera, No. no podría decir no. nada. Aparte, tal vez ahora me dejara contarlo, ¿viste? Pero Si lo tuvieras a tu viejo enfrente, digo, ¿qué le dirías? ¿Hay algo pendiente que decirle? ¿Se lo llegaste a decir? ¿Qué le dirías? habría muchas cosas pendientes. Muchas. No tan fácil, pero muchas. Pero son cosas de la vida, ¿viste? Hay que tomarla como viene. Yo digo, en la vida casi todos, alguna mochila cargamos, ¿viste? Porque nos toca alguna mochila alguna vez en la vida. El tema es cómo la llevas. Entonces, ahora tengo 2 hermanos yo. Hay uno que la foto de mi viejo, porque es igual, nada más que más alto. No del ambiente de carrera de auto, es del fútbol más que nada, así que bueno, nos llevamos bien, muy bien, porque somos del mismo cuadro, así que, pero te digo, podían ser muchas cosas, pero la vida es así. No hay rencores. No. Yo fui a verlo unos meses antes que falleciera, estuvimos charlando como 1 hora y en el momento que todavía estaba bien lúcido y no hablábamos nunca del problema nuestro, jamás. Hablamos de 20.000 cosas, cómo había constituido mi familia, yo con los hijos que tenía, que todos por suerte habían estudiado y habían seguido una carrera, bueno, pero nada del problema que teníamos personal. Que no era un gran problema, pero un problema, digamos, que había que charlarlo bien a fondo. Pero, te vuelvo a repetir, son cosas que pasan en la vida y bueno, hay que tratarlo de sobrellevar. Y errores cometemos todos en la vida. El tema es reconocerlo, que es lo más difícil, ¿no? Absolutamente. Todas estas cosas, a lo mejor las digo yo por los años que tengo. Anteriormente, cuando era más chico, tal vez no hacía caso a los errores, ¿viste? Pero cuando te haces grande, si volvieras a nacer otra vez, cuántas cosas mejorarías, ¿no? O trataría de hacerlas. Pero la vida es así. Uno comete errores, no comete y sigue. Hay que tratar de llevarla lo mejor posible y si armas una familia, que tratar de que no se avergüencen nunca de tu vida, ¿no? Cacho, ¿podemos brindar? ¿Cómo no? Vamos a brindar con este vino Viñas del Nantifold, es de Trevelin, una de las bodegas más australes del mundo, un Pinot Noir muy rico. ¿Por qué brindamos? Mira, vamos a brindar. Yo voy a brindar, te pido por 2 cosas. Primero por la familia y después que los que vienen, mis descendientes y todos los descendientes de la gente menor y todo, que el país se arregle.
en un momento y que vuelvan a ver un país digno como hubo en una época de esplendor, que vuelva a ser el país que era. Nada más. Muy bien, Cacho. Muchas gracias por venir esta noche a Reserva para Dos. No, a vos. ¿Estuvimos bien con la entrevista? ¿La pasaste bien, cómodo? Estuve muy bien. Bien. Gracias. Y te he contado cosas que en realidad no las había contado. Pero vengo con un hilo finito, digo yo. No tengo mucho cordón ahora, así que Se te ve bien. hay cosas que digo, bueno, las tengo que decir, pero no como, ¿cómo te puedo decir? Como rencor ni nada, sino cosas que pasaron así por arriba, que a veces la vida no te deja explayarte, ¿no? Gracias, Cacho. No, a vos.